Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Aceptas a Jesús en tu corazón, Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola queridos amigos, muy buenos días tengan todos ustedes aquí de regreso, aquí levantándonos, llegando tarde, barriéndonos, pero ya estamos aquí esta mañana para saludarles y desearles muy buen día, muy felices Pascuas, porque hoy es el día de la Pascua. ¿Cómo estás, Anita? Hola, muy buenos días, muy bien, muy agradecida con el Señor por todo lo que nos da, porque nos ha tenido un amor tan especial que Él dio su vida por nosotros, porque nosotros pudiéramos acercarnos libremente hacia Él, y tenemos la oportunidad de eso, gracias a su sacrificio, gracias a su amor y gracias a su fidelidad. Así es. ¿Cómo estás, Hannah Montana? Hola, pastor, muy buenos días también, al igual que Anita, agradecida con Dios por su amor incondicional que tiene para con nosotros, por su gran misericordia y pues por haber dado, por haber sido tan generoso con nosotros, que dio lo que más amaba, a su único hijo, para rescatarnos por amor a nosotros. Así es. No, cuando uno valora exactamente lo que hizo Jesús, no puedo encontrar palabras, ni adjetivos, ni nada, porque es lo más impresionante y maravilloso que pudo suceder, aunque Dios en su infinita misericordia destinó,
cumplió el propósito hace 2000 años en una cruz. Y lo más importante es que no se quedó ahí, sino que vive y está reinando. que resucitó. Que resucitó al tercer día como Él lo prometió. Y por eso estamos aquí para recordar un poquito en este llamado Viernes Santo, ¿no? Sí. Un Viernes Santo. Y bueno, pues vamos a encomendarnos a Dios en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de vivir. Gracias por tu amor incondicional, gracias por tu gran misericordia. Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, porque tenemos esa gran necesidad, Padre, de tu palabra. Revélanos, que sea tu Espíritu Santo revelándola, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, pero sobre todo ayudándonos a ponerla en práctica, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Jesús, por tu amor en la cruz. Agradecemos, Señor, que tú hayas tenido esa misericordia para con nosotros. Que, Señor, que en esta mañana todos aquellos que están pasando situaciones difíciles, Señor, puedan tener esa confianza, Señor, de acercarte a ti, al único Dios verdadero, al único que puede ayudarnos, Señor, y te pido que les sean suplidas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos encomendamos a ti en esta mañana, en esta hora, Señor, y también pedimos perdón porque ciertamente hacemos lo que no te agrada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y a ti damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así es, queridos amigos, tenemos un teléfono. Teléfono en cabina para que se comunique con nosotros, 44 36 54 66 32. Ok, ahí está nuestro teléfono. ¿Por qué no lo repites? Para que Claro si que alguien sí. se le quedó así como no lo alcancé a oír rápido, pues anote ahorita. Sí. Es el 44 36 54 66 32. Ok, teléfono directo esta mañana aquí hasta Stereo Live. La radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Y también A través del FM 91.1 de su frecuencia modulada. Y también de la frecuencia modulada, sí, es la frecuencia, es femenino. Así es que, bueno, gracias a Dios por este nuevo día. Y como dije hace rato, estamos contentos, o deberíamos estar sumamente felices por todo lo que pasa. Esta celebración y conmemoración, pero primero conmemoración y celebración de la Pascua, es algo que nos debe de llenar el corazón de alegría y también reflexionar por todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, ¿sí? Y se le llama la Pascua. De hecho, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, en el capítulo 12 por allá empieza a hablar de la Pascua. La cena del Señor se hizo el día jueves, pero era ya la última Santa Cena, así se le llamó, pero porque la Pascua ese es el viernes, es el paso de ¿qué? de la esclavitud a la libertad. De la esclavitud a la libertad para Israel de cuando estaba en Egipto. Fue el día que la plaga número 10, ¿Sí? Las tinieblas. La No. muerte de los primogénitos. la muerte de los primogénitos. Anda pues todavía pero de tinieblas, sí. Pero murieron los primogénitos, entonces sabía Dios que ese día iba a ser liberado el pueblo, porque ya no iban a aguantar más. ¿Cuál era la siguiente? Pues no, por eso tuvieron que salir de Egipto ese día, y fue ese día de la Pascua. Entonces, allá en el libro de Éxodo, que es el segundo de los libros de la Biblia, en el capítulo 12 está hablando de la institución de la Pascua. La Pascua fue instituida por Dios. Entonces es una festividad que después se instituyó como festividad, pero fue un hecho basado en un hecho. Y quiero que vea usted el versículo 1 del capítulo 12, ¿lo tienes ahí? Habló Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo:
Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ok, mire, dice, este mes será principio de los meses. Para empezar el calendario del calendario hebreo, el calendario judío, no empieza en este. Él dice, les dice Dios, este va a ser el principio. Y se va a cambiar todo. Porque había los meses, y de hecho así se les llaman, los meses del año civil y los meses del año religioso, que tienen, algunos coinciden, pero la mayoría son diferentes. Entonces, el primer mes del año, por eso dice, en el principio, en Tirri, sí, así se llamaba el primer mes, dice, y en el principio, desde el principio, ¿qué? ¿Creó Dios? Los cielos y la tierra. Ajá, eso es lo que dice el primer versículo de la Biblia, en el principio. Ok, en el mes de marzo, entre marzo y abril, se celebraba el mes de Habib, y dice, y se le va a cambiar el nombre, dice, el nombre ya no va a ser el mismo, sino ahora va a ser otro, y se le llamó el mes de Nisan. Versículo 3, ahí lo tienes. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ajá, síguele. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Dice en el día 10, o sea, es el lunes, ¿sí? 10 lunes, martes 11, miércoles 12, jueves 13 y viernes 14. ¿Por qué le hago esta cuenta? Porque ahorita va a entender por qué. Porque en todo empieza en el lunes, ¿sí? La semana, los eventos de la Semana Santa, los eventos que ahora nosotros celebramos, los celebramos con la entrada de Jesús a Jerusalén, el domingo de Ramos. Pero no sucedió así en el original. En el original no habían entrado de nada, simplemente ¿qué fue lo que pasó? Ese día, el día lunes, dice Dios, les dijo, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo a todos los israelitas, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia. ¿Para qué? ¿Para qué era el cordero? Para sacrificar. Para sacrificar, para hacer la cena de la Pascua, ¿sí? Para eso era el cordero. Y dice el versículo 10, el versículo 5. El versículo 5 es clave porque es profético. ¿Sí? ¿Qué dice ahí ese versículo? El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Es un cordero, dice. Van a tomar un cordero, dice, que será sin defecto, macho de 1 año. ¿Sí? Tiene muchas características. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis, versículo 5. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ok. Entre la tarde del jueves y la tarde del viernes, sí. Son las 2 tardes tremendas. Y esa dice, se tiene que matar el cordero. Sí. ¿Se están fijando que esto es un acto profético? Así se le llama, acto profético de lo que iba a pasar con Jesucristo. Jesús dijo un día a Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, porque él sabía que él venía a hacer
lo que había sido un corderito para allá, para los israelitas, en la Pascua de Egipto, la salida de Egipto, Jesús viene a ser el cordero. Sí, por eso dice, un cordero como sin mancha. Sin mancha. Sin defecto. Sin defecto físico, sí. Y de un año, y cumplida la edad, pues, de que era el corderito que dejaba de ser bebé, o de que se hacer el borreguito, pues, el corderito, allá se empezaba a hacer un cordero adulto. Entonces, todo se cumple en Cristo Jesús. Es el cordero, sí. Sin mancha, sin defecto. Sin defecto. ¿Y para qué lo tenían allí? Decía, hablar a toda la congregación, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, y este cordero lo tenían que estar inspeccionando, vigilando. En observación para ver que no tuviera ningún defecto. Que no tuviera enfermedad, que no tuviera un defecto. Y entonces sí poder celebrar con él la Pascua, la cena. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 y lo inmolará toda la congregación. Estoy leyendo el versículo 6 del capítulo 12 de Éxodo. Dice, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ok. Se supone que eran, pues, judíos o israelitas, mejor dicho. Y dice, bueno, lo van a matar, lo van a inmolar, y ahora ya tienen el cordero, y la sangre la van a guardar en un lebrillo, era un recipiente, y la van a poner ¿en dónde? En los postes de la puerta y en el dintel. En el dintel. Los postes son, pues, obviamente los 2 de los lados, y el dintel que está atravesado. Bueno, ahí se va a poner la sangre, en la puerta. ¿Y cuál es la razón o cuál es el motivo? Ahí dice el versículo 8. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Sí, y bueno, y dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Ok, yo, Dios, él afirma. Dice, yo voy a hacer esto. ¿Con qué motivo? ¿Cuál es el motivo? Dice, ¿por qué? Porque para que los suelten, o sea, es como yo voy a herir a los primogénitos, pero voy a pasar de largo. De hecho dice, sí, y la sangre, el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no... Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ajá. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones, como estatuto perpetuo lo celebraréis. Y 7 días comerán pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa. Para cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día, será cortado de Israel, ya será sacado, ya no es más. Entonces, de ahí empiezan los 7 días, desde hoy el Viernes Santo, empiezan los 7 días, hasta dentro de 8 días, que se va a cumplir el siguiente paso, que es ¿cómo se llama? Van a pasar, 8 días, y en esos 8 días van a comer pan sin levadura.
¿Por qué? ¿Por qué es pan sin levadura? Porque tuvieron que salir tan rápido que no alcanzaban a leudar la masa. Y la tuvieron que sacar así. Entonces, se la llevaron así, dice, y después ellos hicieron su pan, pero sin levadura. Y por eso se llama la fiesta de los panes sin levadura. De los panes sin levadura, sí. Pero corresponde a la Pascua de Israel, a la salida de Egipto, a la libertad de la tierra prometida. Sí. Que se tardaron, pero ese día salieron, sí. Y que esa semana comieron pan sin levadura, esa semana hubo pan sin levadura, porque además fue una indicación de Dios, sí. Y por eso le decía que hasta los 8 días se va a poder tomar en el siguiente Shabbat, sí, el Shabbat de mañana en 8, sí. Se va a hacer el siguiente Shabbat, que es el primero después de la libertad, ¿sí? El primer Shabbat. Interesante. Pero, ¿qué va a suceder en este Shabbat? Van a poder comer pan con levadura. Pan con levadura. ¿Lo han probado ese pan con levadura? Sí, lo hemos probado. Porque alguna vez hicimos un Shabbat y es todo, no, es un pan especial. Y bueno, a mí me gusta mucho. Y todo lo demás también, porque hacen tremenda comilona, ¿no? Pero ese pan sin levadura es cosa seria. Y tiene su nombre, yo no recuerdo ahorita el nombre, pero tiene su nombre entre el pueblo judío. Y algunos que celebran el Shabbat también lo comen. Bueno, entonces esta es la Pascua judía. Ahora vamos a ver la Pascua 2000, ¿no? ¿Cuántos? Pasaron miles de años, cientos de años, y viene a ser, les dije que todo esto era una sombra de lo que había de venir. De lo que había de venir. O sea, esto no es como, digamos, el original, empieza a ser el ensayo, es un ensayo de lo que va a venir, de que el Cordero va a ser sin mancha, sin defecto. Jesucristo va a ser el Cordero. Y por eso quiero que vayamos allá al libro vamos a ver San Mateo, San Lucas. Los dos hablan igual. Dice, ¿dónde está? El capítulo 22 de San Lucas. Vamos a ver en San Lucas a ver cómo nos trata. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. Estoy en el versículo 7, 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Ya lo entienden ahora sí? Sí. Entonces, ya para nosotros quedó bien claro. Sí. Había que sacrificar un cordero para hacer la Pascua, para pasar de la esclavitud a la libertad. Sí. Y de la esclavitud, no sé, a lo mejor no se alcanza a entender el completo de donde estaban perdidos, ¿sí? A tener libertad. Y Jesús viene a ser el Cordero. Por eso dijo Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero que se sacrificó para nosotros, sacarnos de esa esclavitud del pecado y llevarnos a la libertad. Porque este es el Cordero que quita el pecado, ¿sí? ¿Sí? O sea, que nos hace salir del pecado, ¿sí? a la libertad en Cristo, a la libertad, ¿sí? de la esclavitud del pecado. Sí. Entonces, ahora tenemos esta opción. Y bueno, ya aquí sigue narrando ya la institución de la Santa Cena. Y al final, San Lucas habla de lo que le iba a pasar a Pedro, cómo iba a negar, y de otros detalles. Pero bien, venimos al capítulo, sí, es el mismo 22, versículo 39. Dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
esto fue cuando ya les terminó la Santa Cena. Si quieren, vamos a San Mateo, en el capítulo 26, sí, creo que es el capítulo 26, si mal no recuerdo. Sí, dice en el versículo, vamos a empezar con el 30, versículo 30. 26, 30. Dice, acuérdense que ya pasó la cena, ya ellos hicieron la cena, muchos, es todo lo que conocemos de la Pascua, la cena del Señor, y algunos de los cristianos y algunos otros ni esa conocen. Entonces tenemos que saber que lo que nosotros conmemoramos y que Dios mandó que hiciéramos en conmemoración suya era esta, la Santa Cena. ¿Para qué? Para recordatorio. Para recordatorio. ¿Para qué? Para que no se nos olvide. ¿Un memorial? Un memorial, para que nosotros lo estemos recordando. No todos los días, Dice, háganlo en los días solemnes. De hecho, este es el día solemne, el Viernes Santo. Nosotros vamos a tener Santa Cena el domingo. O sea, vamos a celebrar la Pascua. Sí. Sí, vamos a juntarnos para celebrar la Pascua y ver qué es la Pascua. Pero ya nosotros lo vamos a hacer el domingo. Ahora, ¿por qué? Porque pues nosotros lo traemos ya todo, ya está, ya fue. Ahora nomás es simplemente Un memorial. un recordatorio, sí. Para que no se nos olvide. Versículo 30, ahora sí. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Fíjate, dice que cuando hubieron cantado, siempre me ha gustado esto, porque esto es una revelación. Nunca se habla de que Jesús cantaba. Y yo supongo que tenía buena voz. Sí. Pues yo supongo, sí. Yo supongo que el de la voz aguardentosa como su servidor era Pedro, sí, y los otros, los chavos, pues cantaban bien, ¿no? Sí. Y tenían varios himnos. ¿Cuál era el himnario de ellos? Los salmos. El libro de los Salmos. Todo el libro de los Salmos era el himnario, o sea que ellos se lo sabían todos, sí. Y se lo sabían con música. Entonces, eran cantos. Por eso dice, y cantaban igual al final, que ya nos vamos a ir de la congregación, que ya terminó hacían un canto. Sí. Nada es casualidad. Nosotros también hacemos un canto para despedirnos. Para despedirnos y después nos vamos al Monte de los Olivos. Sí, sí, hágame el favor. Sí. Entonces el versículo ese dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Siguiente. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriréis al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersadas. Dispersadas. Wow. Y eso fue lo que pasó. O sea, si se fijan, todo es profético en la Pascua, en esta Pascua. Que Jesucristo, en la que le toca ser el Cordero inmolado, ¿para qué? Para quitar el pecado del mundo. Para que pudiésemos nosotros salir de la esclavitud del pecado. Sí. Y pagó el precio que se necesitaba. Sí. Dice el versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Wow, ese sí era aventado, ¿no? Ese sí dijo, no, ya, aguas porque ahí te voy. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Y todos, fíjense, porque no solamente fue Pedro. Uno le echa la culpa a Pedro, porque todo el mundo sabe que fue Pedro el que lo negó, pero todos lo abandonaron. Todos corrieron al momento. Lo había dicho Jesús en el versículo 31. Dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Es decir, todos ustedes le van a correr. ¿Sí? Y yo les digo también así, no lo digo porque bola de cobardes, sí, porque se van a ir y me van a dejar solo. Y dice la Biblia que Pedro le seguía de lejos, se decía ahí en San Lucas. Pedro le seguía de lejos, pero a tal grado de que esa misma noche él tuvo que negarle tres veces. Lo había dicho Jesús. Sí. Le había dicho, confía en mí, no confíes en ti. Dijo, no, Señor, yo traigo paz. Digo, pero ya para ese entonces Pedro estaba todo enojado y traía el machete, me imagino yo, una espada. Por eso cuando van a prender a Jesús, aquí todavía no lo prenden, todavía no lo agarran, todavía no se lo llevan preso, pero justo después de esto es cuando Pedro le corta la oreja a uno de los siervos de los sumos sacerdotes. Sí, y Jesús tiene que hacer un milagro, ¿sí? Ahí sanarle su oído y se la pega, no sé con qué se la pegó, pero le pegó la oreja. Sí, le pegó la oreja. Hizo suturas ahí. Sí, alguna cosa hizo, no, tremenda. Bueno, déjeme ir a una pausa y regreso. No le cambie, Dios le bendice. Estamos estudiando la Pascua de hace 2000 años, rememorándola el día de hoy. Así que no se vaya, espérenos tantito, regresamos. Esto es Tiempo de Despertar. Volvemos. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. ¿Necesitas un descanso del ruido y la negatividad? Stereolive es tu escape perfecto. En Stereolive, la armonía se funde con la emoción, creando una experiencia auditiva única e inolvidable. Llena toda la tierra. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar.
es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Hola queridos amigos, estamos de regreso en esto que se llama Tiempo de despertar. el programa cristiano en la radio de Morelia desde hace la friolera de 21 años. Sí, felicidades a todos en este día del Señor, este día, no puedo decir de otra forma más interesante, que es el día en que nosotros fuimos libres. Así es. ¿Y cómo celebramos otras cosas si no celebramos esto? Lo más importante y trascendental en nuestra vida. Si la Pascua en la que el Cordero Celestial, Jesucristo, es llevado a la cruz. Sí. Y entonces pues todo tiene significado, porque el jueves lo prenden, lo llevan no iba a decir, ¿quién es el primero? Al sumo sacerdote, sí. Con Caifás. Anás y Caifás. Y después de allí los llevan ¿a dónde? A Herodes. Y de Herodes lo pasan a Pilatos. Y al gobernador y al de Roma. Pero primero es a las autoridades religiosas, Anás y Caifás. Después lo pasan a la autoridad de Israel, la autoridad judía, ¿sí? Y Herodes. Y el siguiente ya es la autoridad romana. Y todos con el afán de condenarlo, de juzgar. De encontrar algún pecado en él, algún delito con que lo puedan. Pero no tenía defecto, él había cumplido la ley, entonces él no puede tener defecto, no le encuentran nada. Es más, dice Herodes, yo no lo encuentro. Y Pilatos dijo, yo tampoco, ¿no? Entonces, y luego todavía a Pilatos le dijeron, hey, su esposa que tenía discernimiento, dijo, hey, no es un hombre justo. No vayas a meterte con él. Con él, porque él sí puede traer sobre nosotros una maldición. Sabía bien la señora, pero el otro dijo, no, yo me lavo las manos. Y el piloto se lavó las manos y así sabe la historia. Pero tenía que ir a la cruz. Sí. Jesús tenía que ir a la cruz por nosotros. Por amor a nosotros, para salvarnos. Por amor a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. A todos los seres humanos, de todos los tiempos, no solamente de ese momento, ni los de este momento, que somos 8,000, en aquel entonces eran no sé qué, 100 millones o no sé, en todo el mundo. Aquí ahora somos 8,000 millones de habitantes, de personas. Ahora, por eso es importante que nosotros demos a conocer, ¿sí?, que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado. Que quita, no cubre, lo quita el pecado del mundo. Esto es la Pascua, es el paso de... Y por eso estamos esta mañana platicando de esto. Pero antes tenemos saludos por ahí. Claro que sí, saludamos con mucho gusto. Alguien que sí no se quedó dormido. Sí, hay varias personas despiertas. Sí. Elvia Almazán, César Contreras, Virginia Vázquez, Aberta Silva, Leti Soto y Carlita Soto también, Yolanda Sánchez, Pati Heredia, también a Martita López, Analía Marisela, Dios tiene control. María Inés Villegas, Daisy Chávez y a sus sobrinos, también a Raúl Gómez, que nos acompañó el día de ayer, a Leti Medina y a la familia Amares Medina, a la maestra Rosalba Olvera y a su hermana Ale Olvera y a Alma Lilia Osornio.
¿Quién más? También saludamos con mucho gusto a Héctor Cruz, a Sara Ramos, a Gloria Cruz, a la familia Ortiz Urbina, que nos escucha desde Rosarito, Baja California, a Idea Ayala Ramírez, a Sandra Zúñiga, a Eli Ramos, que ya está despierta, a Héctor Hernández. Buenos días. A Marta Patricia Salim Estrada, Héctor Mendoza Robles y Juan Manuel Mendoza. Bueno, ok, muchas gracias. También aquí tengo yo algunos saludos para Antonio Acosta, que hoy se me quedó dormido. Bueno, es que casi no hay transporte, ¿no? O empieza un poquito más tarde. Empieza más tarde y muchos establecimientos no trabajan, las escuelas también están de vacaciones y todo. Hasta los bancos están de vacaciones, sí. O sea, no hay... Hay muy poco movimiento en la ciudad. Mira, si toda esta celebración fuera para darle gloria a Dios, felicidades, pero no todo es para darle gloria a Dios. Hoy es el día de ir a las sardinas, ¿no? Se van a... ¿Por qué? Porque no comen carne. No, pero aparte de eso... Se van al caldo. Sí, al caldo de Guandacareo, al caldo de San Agustín del Maíz, de los azufres. De los azufres, todo es un tremendo caldo de humanos, ¿no? Sí. Y caldo de cultivo también, para los que saben lo que es eso, ¿verdad? Sí. Un caldo de cultivo. Hay sí. todo tipo de fluidos corporales. Sí, saludos a Arsenio Hernández también, en Paisano, bendiciones. También un saludo para Daisy y sus sobrinos, igual que para su hermana, también para Claudia Contreras allá en Querétaro, bendiciones. Para la próxima llego ahí al, ¿cómo se llama? Trabaja en una pastelería, una pastelería muy famosa. Le voy a decir que pasé enfrente, pero no tenía tiempo ya de llegar ahí, sí, pero es una super pastelería, es cosa seria. Lía Marisela, de allá de Querétaro también, como por cierto no nos pudimos ver, dice: pastor, le pido una oración porque va a quirófano, algo así me dijeron. Sí, bueno, no sé qué decirle, ¿no? Pero va a salir bien, seguramente, porque la sangre de Cristo está sobre usted. Así es. Todo aquel que se pone la sangre de Cristo, ¿sí?, o está bajo la cobertura de la preciosa sangre de Cristo, hay poder. Y hay protección. Y hay poder de sanidad, ¿sí? Porque por su llaga hemos sido curados. Fuimos todos curados. Entonces, yo creo que esa será otra parte de practicar los beneficios de la cruz, así le llamo yo, la triple bendición de la cruz. Si usted tiene por ahí la oportunidad de meditar hoy en eso, o de leer ¿cómo se llama? Al pastor Cho, David Yonggi Cho, que ya falleció, pero era un pastor de Corea del Sur, y que escribió a mí me gustó mucho ese libro que escribió sobre la sangre de Cristo, sí. Y muchos han escrito sobre esto, pero no hay más que te revele el Espíritu Santo. Sí, que cuando te revela el Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros a través de la sangre del Cordero derramada, igual que cuando dice, pusieron la sangre en el dintel y en los postes. ¿Y qué pasó? El ángel de la muerte pasó, los protegió, ¿sí? Los protegió de la muerte. Entonces, la Pascua de ahora también nos protege de la muerte, ¿sí? Nos saca de la esclavitud del pecado y nos trae sanidad del alma y del cuerpo. O sea, primero nos perdona y por tanto nos da la salvación y la vida eterna. Segundo, nos sana. Y tercero, nos protege. Nos protege. Bueno, eso no es parte del segundo, pero el tercero nos prospera, nos bendice. Sí.
el que está bajo la cobertura de la sangre de Cristo, que es la fe, no tanto pues por la sangre, no, es por la fe en Cristo Jesús, que nosotros salimos a la vida nueva, ¿sí?, con una actitud diferente y con una capacidad diferente, ¿sí?, porque somos diferentes, ¿sí?, ya no somos los mismos, porque Dios fue el que nos salvó. Dios nos sacó de la esclavitud para llevarnos a una vida diferente. Somos nuevas criaturas. Nada más le mencioné un poquito de lo que son la triple bendición de la cruz. También en parte de esto viene la redención. Dios nos saca de donde estábamos y nos pone a otro nivel, y de ese nivel ya a nosotros nos toca vivir el proceso y o acelerarlo o retardarlo, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo, sí, nada nosotros, ¿sí? Les hablaba ayer de la palabra esa rara, que pues ya no tan rara, pero sí para muchos de nosotros se nos hace como una maldición: la procrastinación. ¿Ves? Procrastina lo de hoy, lo de mañana y lo de todos los días, anda procrastinando. Yo me imaginaba así como que anda. ¿Y qué quiere decir? Postergar las cosas. Postergar las cosas, dejarlo para después. Cuando usted puede tomar la decisión por Cristo, el día de hoy, porque a lo mejor habrá alguien que no había entendido esto, pero que si ahora el Espíritu Santo le está revelando lo que Jesucristo vino a hacer, el propósito de Jesucristo era salvarnos. Sí. Ustedes platicaban de Lázaro, ¿no? De lo que dice Jesús ahí en el versículo 10: yo he venido, ¿para qué? Para que, no dice así, yo he venido, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso somos nosotros, y eso es la Pascua, ¿sí? Ese es el culmen de la Pascua, que para eso se echó 3 años y medio preparando a todos sus discípulos. ¿Para qué? Para que tuvieran la capacidad y la visión y la gran comisión de predicar la doctrina cristiana, cristocéntrica, y la doctrina apostólica. Entonces, que es la misma, entonces que iban a predicar este mensaje que nos ha llegado hasta nuestros días, porque Dios así lo quiso y así lo permitió, ¿sí? Entonces, ahora todo esto está al alcance de cualquier persona. Sí. ¿Y qué? Que le entregue su vida a Jesucristo, que lo reconozca como su Señor y Salvador. Que le crea, que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. No se les olvide que esto es lo esencial, la fe. ¿Por qué? Dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. No por obras. Y hoy mucha gente todavía usa las obras, ¿eh? Sí. Que van a la procesión del cielo. ¿Para qué? Fundamentados en la Biblia, ¿qué objeto tiene hacer una procesión? O ir. O cargarte unas pencas de nopal. O cargarte una cruz. O cargarte una cruz. O visitar los templos. O andar, bueno, se fue ayer. Andar anda pasa. Se le pasa. Sí. No hay moral. No hay moral. Sí. Entonces, pero. Quería ir a comprar el pan de colores. La charamosca. Bueno, santo Dios. Pero ahí en el pueblo se cargan una viga, sí, pues una cruz, pero hecha con 2 vigas, una atravesada, sí, pesa. Yo como veía que los chavos la agarraban y se la ponían y hasta corriendo,
y llevaban un cireneo. ¿Sí te acuerdas quién fue Simón de Cirene? El que le ayudaba a cargar. El que le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Pues acá también ellos llevan su cireneo. Y llegan no me acuerdo cómo se le llama, donde se santiguan y hacen... Se latigan. Y si es ya de veras, Se flagelan pensando que eso le agrada al Señor. Se flagelan pensando que eso va a ser... Les va a traer la salvación. Uh-huh. Y no, señores, la salvación es por fe. Y no por obras. ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Y la fe ni siquiera es de nosotros. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Híjole, entonces tenemos que comprender esto. Es que es maravilloso saber que la salvación viene de Dios. Sí. Y también la restauración. También la bendición. Sí. La sanidad del cuerpo y del alma. Sí. Entonces, somos sanos, somos libres, sí, somos prósperos y somos bendecidos. Sí. Ok, entonces, sabiendo todo esto, vayamos otra vez acá en lo que estábamos, sí, lo que nos va diciendo, que lo negó Pedro a Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Y dice, cuando lo confrontan a él, pero quiero que vayamos ahora a San Lucas otra vez, San Lucas en el capítulo 22, y dice que Pedro le seguía de lejos, capítulo 22, 54, y Pedro le seguía de lejos. Bueno, dice, prendiéndole. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. O sea, sí le corrió. Sí. Sí le corrió. O sea, tenía temor. No, 5 razones tenía para no ir, ¿verdad? Sí, yo también, sí, y muchos de nosotros, sí. Y usted sabe, a mí es una de esa narrativa es una de las que más me emociona. Vamos a leerlo, vamos hasta el al versículo 62, pero primero el 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Sí. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y sí. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, fíjese, 61, versículo 61 yo lo tengo subrayado porque dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la profecía, de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sí. Y Pedro, saliendo fuera, dice la tradición, aquí la Biblia dice, lloró amargamente. La tradición, que no es la Biblia, sino es lo que se inventan, como yo también me invento algunas cosas, dice que lloró y que se le hicieron 2 surcos de sus lágrimas. No es cierto, yo creo que no. Sí lloró, pero se repuso. Como si Dios lo levanta, Dios mismo lo levanta. Aquí su mirada no es de reproche, la mirada de Jesús. Y esto siempre me ha gustado a mí. Que cuando uno comete los errores y voltea a ver a Jesús, Dios te está mirando. Y la mirada de Jesús no te condena, sino al contrario te dice, levántate. Es de misericordia. Arrepiéntete. Y sigue adelante. De hecho, tiene que venir a decirle Jesús después de la resurrección, ¿se acuerdan? Uh-huh. Cuando le dijo, ¿me amas? Le dijo, mira Pedro, yo nada más te quiero preguntar una cosa. Sí, ¿me amas?
Y él ya no estaba tan seguro. Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dijo, bueno, apacienta mis corderos. 3 veces se lo repite. Porque ¿cuántas veces lo negó? 3 veces. Por eso les digo, Jesús nos afirma, nos confirma. Y ahora, Pedro, yo, por eso es mi manera de pensar, Pedro no anduvo llorando toda la vida. No, ¿por qué? Porque lo vemos predicando con un poder. Un denuedo su palabra, y en la primera predicación de Pedro se convirtieron 5,000. Y en la siguiente 3,000. O sea, mire, su iglesia en 8 días ya tenía 8,000 gentes. A ver, alguien que le gane. Sí, nosotros en nuestra iglesia no pasa de 1,000, ya tenemos 20 años predicando. Sí. Bueno, pero aquí está que sí se puede, ¿no? Sí. Ahora, también vamos a decir con la que nos consolamos, ¿con cuál? Con la de Noé. ¿Cuántos se salvaron? 8. Y bueno, incluyéndolo a él, incluyendo al pastor, ¿no? Entonces, bueno, pero no es para eso, no es para eso. Entonces, ahora ya estamos en la madrugada del día viernes, ¿sí? Acuérdense que a él lo arrestaron en la noche del Jueves Santo. Y en la madrugada del viernes pasa todo esto, y ya ya casi empezando el día, llegan con Jesús ante Pilato, levantándose el capítulo 23. Mire, espérenme tantito, nada más para decirles por las horas que van pasando. El versículo 66 del 22. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: sí, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis, así que me quedo callado. Sí. No digo nada. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Desde hoy, estaba hablando de que ese día Él iba a subir al Padre. ¿Sí? Entonces, vamos al 23:1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. Sí, porque ellos dijeron, pues, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca, que Él dice que Él es el Hijo de Dios. Y eso es una blasfemia. Sí, eso es lo que le habían dicho en el concilio, pero ahora lo llevan ante Pilato y le comenzaron a acusar, ¿sí? Diciendo: a hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Ahí está. No hay defecto. Este es el Cordero de Dios. Sí. Sí. Y no hay defecto en él. Sí. Y entonces ellos dijeron: crucifícale, crucifícale. Y que su sangre caiga sobre nosotros. Ese fue el error. Ese fue el error del pueblo de Israel. Porque lo pagaron caro. Lo han pagado a través de la... Sí, y usted sabe, sin embargo sigue siendo el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo amado. Ajá. Y por eso no lo han acabado, pero si no ya se lo habían acabado el Hitler ese y todos los otros dictadores, ¿no? Sí, sí, por ahí ya ha habido. En España, la Santa Inquisición, todo eso. No, sí ha sido terrible, pero todo fue a raíz de esto. Aquí empezó. Por eso les había dicho, en 3 días y un día va a ser destruida Jerusalén, no va a quedar piedra sobre piedra.
se los dijo. Y eso sucedió en el año 70, cuando Tito Vespasiano destruyó Jerusalén. Sí, lo dejó a la rapiña de todos los soldados romanos y todos los ¿cómo se llaman? Los mercenarios que iban con ellos. ¿Por qué destruyeron el templo? Para robar todo el tesoro que había ahí, porque era de oro. Porque entre las piedras que estaban puestas habían puesto oro. Sí. Por eso lo derribaron, por eso no quedó piedra sobre piedra, porque iban a quitar todas las piedras para sacar las laminitas de oro que habían puesto ahí. Ay, tremendo, ¿no? Sí. Tremendo. Pero bueno, usted sabe, entonces viene ya después dice, ¿a quién quieren que le suelte? Ellos dijeron a Barrabás. A Barrabás o a Jesús. Y ellos eligieron Barrabás. Ahora, Barrabás no era así tan buena onda, ¿no? Barrabás era un asesino, pero era guerrillero. Era un guerrillero que buscaba la libertad del pueblo de Israel. O sea, no lo han pintado mal. Pero él iba por la salvación de Israel. Y por eso lo tenían en la cárcel los romanos. Y dice, pues, era un líder, pues. O sea, no era un andrajoso harapiento que habían agarrado de la calle. No, era un líder. Y él por eso dice, ¿quieren que le suelte a este líder o a este líder? Los dos son suyos. Y el diablo decía, a Barrabás. A Barrabás. Y Jesús, ¿qué dijo? No, hombre, ¿cómo me pusieron contra a pesar, padre, que no lo vayan, que no vayan a soltar a él? Dice que no vayan a soltar a mí, que lo suelten lo suelten a él, porque yo tengo un propósito. Si me sueltan, ganó el diablo. Pero como el diablo estaba tonto y sigue estando tonto, sí, pensaba que si soltaban a Barrabás iba a ser una derrota para Jesús. Sí, pero Jesús tenía un porque el diablo quería llevarlo a la muerte. Ese era su propósito. Pensando que quería matarlo para desaparecer. De hecho, Jesús lo crucifican ¿a qué horas? A las 12. A las 12 del día, a la hora sexta. Nos llevan y la peregrinación esa de ahí donde ponen a Simón de Cirene, que es hasta el monte del Gólgota, de la Calavera, en el monte Moria, y allí lo crucifican, ¿sí? Lo levantan a las 12, crucificado. Y ustedes saben todo lo que pasa. Quiero que leamos tantitito de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que creo que es el versículo donde dice, el versículo 44 del capítulo 23 de San Lucas. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando lo crucifican, fíjense, cuando lo levantan, hay tinieblas. Hay tinieblas. ¿Y por qué hay esas tinieblas? Porque el diablo, eso es una de los teólogos dicen eso, pues yo pienso que por el dolor del padre, ¿no? Porque, a ver, díganme, ¿a quién le va a gustar que le maten a su hijo? Y ver todo el sufrimiento por eso de las 12 a las 3. Porque yo decía, debió ser a las 3, no, es a las 12, en el sufrimiento máximo, ¿sí? Ahora, los demonios, ¿sí? Alados, ¿sí? Allá los grandes huestes de maldad están sobre la cruz, arriba, burlándose de Jesús. Pensando que ya lo habían derrotado. Que ya habían vencido a Jesús. Y que ya iban a ser de las suyas para siempre. Aquí termina todo. Pero vean el versículo 45, lo que sucedió también. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Wow.
y el velo del templo era muy grande. ¿Por qué el velo? ¿Dónde estaba ese velo del templo? Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque ahí, ¿se acuerdan que no se podía pasar al lugar santísimo? Pero dice Hebreos 10:19 que el velo se rompió y ahí viene la explicación teológica de por qué está hablando de aquí del velo que se rompe. ¿Ya lo tienes? Sí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ok, entonces Él entró allí. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Ahora, el centurión no era israelita. No, era romano. Era romano, pero él está creyendo que Jesucristo, al menos lo que dice aquí, era un hombre justo. ¿Sí? Era el Cordero sin mancha, sin defecto, sin pecado. Dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Golpeándose el pecho. Dice, era una manera de decir somos culpables. Por eso la tradición se jaló esa por mi culpa. Sí, por mi culpa, por mi grande culpa. Y otros están en la cabeza. Yo creo que está mejor. Sí, pero dice, y se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. ¡Wow! Y antes de que fueran las 6 de la tarde, antes de las 2 tardes, ¿se acuerdan? Jesús es bajado de la cruz. Porque José de Arimatea, un hombre rico, cristiano, que creía en Cristo, pues, le pide el cuerpo a Pilato, lo descienden y lo bajan y lo sepultan en el sepulcro de José de Arimatea, muy bonito, supuestamente. Yo no he ido, algún día voy a ir, pero lo sepultan allí. ¿Para qué? Porque si llegaban las 6 de la tarde, ya no podrían celebrar el Shabbat, la Pascua. Sí, ya no, pues sí se podía celebrar, de hecho se iba a celebrar, pero ya no lo podían enterrar, ya no pueden hacer más movimiento hasta el tercer día, que era el domingo. Sí, por eso él lo sepultan entre las 5 de la tarde más o menos. Se van, se lavan y celebran su Shabbat. Y Jesús queda, sí, en la tumba ese viernes en la tarde, todo el sábado, sí, hasta la otra tarde. Y al tercer día, sí, y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Al tercer día es domingo. Sí. Sí. Y nosotros queremos invitarle para que pasado mañana asista con nosotros a Fuente de Vida. 10 de la mañana, enseñanza bíblica, 12 del día, servicio general, Santas y Santa Cena vamos a hacer. Así es, vamos a hacer algo tremendo, a celebrar que Jesucristo no quedó en esa tumba, sino que está sentado a la derecha del Padre. Y que Él está vivo. Y es lo más importante. Así es. Pues llegamos al final de nuestro programa, nos pasamos un poquito, pero gracias a Dios por su tolerancia. Dios les bendiga a todos y que estas Pascuas que hoy comienzan, bueno, que es el día, hoy es el día de Pascua, sean una realidad en nuestras vidas, que podamos salir de esa ignorancia, de esa esclavitud del pecado, que podamos salir, que podamos disfrutar de lo que es la vida eterna desde ahora.
Yo sé que un día vamos a estar en el cielo, pero hay que disfrutarlo desde ahora. Desde aquí. El regalo ya te lo dieron. Hay que abrirlo. Hay que ir por él y abrirlo. Sí. Entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Oren por este ministerio. La verdad es que Dios ha sido tan bueno en darnos esta revelación, en enseñarnos todas estas cosas, que es necesario que el mundo conozca, porque hay mucha gente que todavía no conoce quién es Cristo Jesús, pero es necesario, o fue necesario que pasara todo esto, y es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio, y para eso necesitamos de su ayuda, de sus aportaciones económicas, pero también de sus oraciones más importantes. Así que bueno, pues nos despedimos en esta tarde, en esta mañana, y les esperamos para que el próximo domingo estén con nosotros. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría, porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Stereo Life, la música que te mueve, la actitud que te inspira.